tal? Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos. Es una bendición poder compartir este día, este viernes tan especial, tan caro a nuestros sentimientos, y en donde podemos recordar este día tan especial, en donde nuestro amado Salvador entregó su vida, permitió que pasara todo lo que pasó, todos estos hechos que, como veremos en los relatos, como veremos ahora en la prédica, terminaron con la muerte, con la crucifixión de nuestro amado Salvador. Qué bendición tan grande que es poder, queridos hermanos, juntarnos y poder tener este tiempo especial recordando a nuestro Salvador. Vamos a tener un tiempo también de canciones donde vamos a alabar, a adorar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo quisiera en esta hora poder hablar un poquito de los sucesos que ocurrieron en esto de entre el jueves a la noche, después que el Señor hubo cenado, y el viernes y el día viernes. Ustedes saben que en el tiempo del Señor, aproximadamente en el año 30, el decimocuarto día, del mes de Nisan, o de este mes que era el principio de los meses, en donde se festejaba la Pascua, en donde se sacrificaba el Cordero Pascual, cayó que fue un día jueves, y el 15º día, es decir, el día 15, el día después de haber asado y comido el Cordero Pascual, fue un viernes. Usted sabe que hay algo muy interesante a la hora de computar los días, porque muchas veces nosotros pensamos en esto de los días y en los días de la Pascua, y pensamos en esto de que el Señor dijo que 3 días iba a morir, al tercer día iba a resucitar, y empezamos a hacer cuenta y no nos cierran los números. Lo que nosotros tenemos que entender primeramente que la Biblia fue escrita por personas que vivieron en Oriente, no en occidentales como nosotros, que contamos los días con 24 horas, que quizás vivimos en otra época que no es la época que vivían ellos. Para ellos los días se contaban de una manera un tanto diferente. Por ejemplo, en nuestro caso los días finalizan a las 12 de la noche. En el caso de los orientales, y más precisamente en el tiempo del Señor, el día finalizaba al atardecer. O sea, contando en nuestros horarios, que nosotros generalmente atardece en este tiempo 7 de la tarde, después de las 7 de la tarde, ahí estaríamos hablando de la finalización de un día en el calendario o en el tiempo de los judíos. Por lo tanto, cuando nosotros contamos un día, posiblemente en el tiempo de los judíos no era un solo día, sino que era un día o 2 días, eran 2 días o Entonces, lo importante en esta cuestión es que al finalizar el día jueves, se manifestaba el principio del día viernes. O sea, ya se contaba como el día siguiente. Entonces, a veces nos sorprende y nos asombra esto de que a veces contamos los días y no nos cierran los días. Pero tenemos que tener presente esto, que los días en el tiempo del Señor se contaban de otra manera, muy diferente a la que nosotros lo contamos. Luego de que el Señor hubiera cenado el jueves a la noche, principio del viernes, ya del día viernes para ellos, vinieron los sucesos del Getsemaní, los sucesos del arresto de Jesús, y posteriormente al arresto del Señor, el viernes por la madrugada, el Señor es conducido al Sanedrín o al concilio, y ese mismo día por la mañana llevado a Pilato. El mismo viernes, en ese mismo día, se produce la crucifixión. Fíjense que quiero leer para que veamos unos pasajes que hablan precisamente de la crucifixión del Señor en el día viernes y previo al día sábado. Dice Lucas, capítulo 23, el versículo 26,
Dice así: cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. A partir de este versículo empieza el relato que termina en la crucifixión del Señor y en la entrega de la vida del Señor, que lo tenemos en Lucas 23, 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este es el versículo que habla precisamente de la muerte del Señor. Sin embargo, unos versículos más adelante, en el versículo 54, dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. ¿Sí? El relato nos aclara que la crucifixión del Señor fue en el día viernes, previo al día sábado, día de reposo. Entonces se entiende por qué también se trató de hacer todo esto en tiempo récord y de enjuiciar al Señor y llevarlo a la muerte en tiempo récord, ¿no? Muy bien. Quisiera que oremos antes de continuar. Quisiera que oremos y por sobre todas las cosas que encomendemos al Señor, pongamos en sus manos, en la guía del Espíritu Santo, este tiempo que vamos a estar hablando y compartiendo de estas verdades preciosas que nos hablan de un Salvador que nos amó y nos amó de una manera tan grande y tan sacrificial que lo demostró entregando su vida por cada uno de nosotros. Padre, te alabamos, te agradecemos y estamos muy contentos de recordar en este tiempo a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Quizás nos encontramos, Padre Celestial, en tiempos o en este momento nos encontramos con sentimientos encontrados por pensar y meditar en la muerte de nuestro Señor, pero también con la alegría y el gozo de saber que eso lo hizo por amor sacrificial a cada uno de nosotros. Y por sobre todas las cosas que Él resucitó y hoy está en la gloria, hoy está en los cielos. Y mientras nosotros estamos elevando esta oración a ti, Padre Celestial, Él está sentado a tu diestra, esperando el tiempo propicio para venir a buscarnos. Por eso estamos agradecidos, te alabamos. Te rogamos por este tiempo en el cual vamos a estar alabando tu nombre, glorificando tu persona, para que tú seas, Señor, el centro de todo. Y por tu palabra, Señor, que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros y nos permita recordar con gozo, con alegría y también, Señor, con todo el respeto que se merece tu entrega, Señor, tu entrega por cada uno de nosotros. Gracias por la bendición del Espíritu Santo. Gracias por la bendición del Espíritu Santo que guía cada una de nuestras vidas y también que guía este tiempo de adoración, este tiempo de meditación en tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas
cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, inigualable ser. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, incomparable ser. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. ¿Cómo te va? Quiero hacerte una pregunta para que juntos empecemos a recorrer esta breve reflexión que quiero compartir con vos hoy, Viernes Santo, Viernes de Pascua. Quería preguntarte y que consideres
tal vez te pongas a pensar qué significa para vos la Pascua hoy. ¿Qué significa para vos este Viernes Santo que los cristianos recordamos y que de acuerdo a lo que vemos y la Biblia misma nos relata, encuentra a este Jesús que transita sus últimas horas en la tierra? Un viernes de juicio y un viernes finalmente de muerte para nuestro Señor Jesucristo, de crucifixión, de dolor extremo allí en esa cruz. Pero no nos quedamos solamente con la tristeza de lo que allí sucedió, porque sabemos que nuestro Señor al tercer día resucitó y hoy vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y lo puede hacer también en tu vida. Jesús había tenido una semana muy intensa, desde su entrada triunfal hasta el momento en el que se presenta y discute con los fariseos, con los saduceos, con todos aquellos que estaban tramando y organizando ya su muerte, hasta llegar a este viernes. Un viernes en donde, luego de ser arrestado, allí jueves entrada la noche, comienza una serie de pasos que lo van a llevar a través de distintos juicios armados, corruptos, todos tramados para llevarlo finalmente a Jesús allí a la muerte en la cruz. Jesús inició el último día de su vida terrena en estas circunstancias. Arrestado en el huerto de Getsemaní por los soldados del sumo sacerdote, y lo más triste tal vez para aquellos que leemos e investigamos y vemos en esta historia, fue abandonado por sus discípulos allí. El viernes sería un día muy largo, un día de sufrimiento que tal vez nosotros no podemos llegar a comprender. Jesús tendría que soportar un total de 6 juicios ese día viernes, 3 bajo autoridades judías y 3 bajo los romanos. El día terminaría con la crucifixión. Rápidamente te invito a que hagamos un punteo de lo que sucedió ese viernes. Jesús es primero juzgado por Caifás y el Sanedrín. En ese viernes también encontramos este suceso tan triste que tanto hace reflexionar luego a su apóstol amado, a Pedro, cuando Pedro lo niega. Este relato es justamente descrito en los 4 evangelios. Jesús es juzgado oficialmente por el Sanedrín. Esta sección describe el tercer juicio bajo las autoridades judaicas. También tenemos otro relato allí que nos cuenta cómo termina el traidor, ¿no? Judas, aquel que por algunas monedas entrega a Jesús y luego tiene ese triste final, ¿no? Ese suicidio por no poder lograr soportar, luego de haber evidentemente tomado conciencia de lo que había hecho al entregar a Jesús. También vemos a este Jesús que es juzgado por Pilato, y allí es donde es sentenciado finalmente a muerte. En el versículo 11 del capítulo 27 de Mateo vemos que allí se le pregunta, ¿no? Se le pregunta a Jesús, y es donde finalmente se lleva adelante la táctica y se pone de manifiesto la táctica de los líderes religiosos para acusar a Jesús y justamente acusarlo y culparlo de pretender atribuirse el título de rey de los judíos. También allí se lo acusa de agitar a la nación, de ir en contra de las leyes establecidas en el momento, de dar tributo al César y
se autoproclama como Cristo, como el Rey. Las tres acusaciones eran falsas, eran mentiras deliberadas. Finalmente vemos también allí la crucifixión de Jesús, su sepultura y la guardia ante la tumba. Este último relato solo lo registra Mateo, el episodio de los esfuerzos por asegurar la tumba. Allí es llamativo porque los fariseos son los que, aún recordando la profecía que indicaba que Jesús resucitaría al tercer día, van y piden a Pilato que refuerce la guardia de la tumba por miedo a que los discípulos, entre comillas, roben el cuerpo y luego tengan argumento para decir que Jesús había resucitado. Te invito a que leamos juntos en el capítulo 27, algunos versículos del capítulo 27. Todo lo que sucede en este día viernes está relatado en Mateo entre el capítulo 26, versículo 57 y 27, versículo 66. Pero leamos desde el versículo 45 del capítulo 27, algunos versículos sobre el cual quiero que nos detengamos. Dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dos decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Vuelvo a la pregunta que te hice inicialmente. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Significa algo la muerte y resurrección de Jesús? Tal vez es un relato histórico, tal vez es simplemente, crees vos que es algo que los cristianos solo celebran. Leyendo este relato de la crucifixión de Jesús me llama mucho la atención que las dos primeras personas que reconocieron a Jesús como Hijo de Dios luego de su muerte, apenas uno de ellos antes, algunos minutos y horas antes de que Jesús entregue su espíritu, y otro de ellos minutos después, fueron dos personas que no fueron de sus seguidores más íntimos, no fueron religiosos, no fueron los discípulos, como dijimos, que habían abandonado a Jesús. Uno de ellos fue justamente el ladrón. ¿Recuerdan? Jesús es crucificado junto a dos personas, a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y en el Evangelio de Lucas se relata allí, Lucas 23, versículo 39, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, un asesino, no sabemos, las leyes romanas penaban justamente con la muerte y la muerte en la cruz a los delincuentes.
No sabemos qué nivel de delito había cumplido, pero sí sabemos y deducimos que era grave. A ese Jesús salvó. ¿Por qué? Porque su corazón entendió que necesitaba de Dios. Porque en su interior reconoció que Jesús podía salvarlo y que Jesús era Hijo de Dios. Fíjense lo llamativo de quién es esta persona. Primero, este ladrón, una persona repudiada para el mundo. Aún a él Jesús salvó. Y otra persona que vemos y que leíamos en el relato anterior es el centurión. El centurión es este jefe romano, un oficial del ejército romano que tenía mínimamente a 100 personas a su cargo, por eso se los denominaba centurión. Del latín, la palabra centurión deriva del latín centum, que significa ciento, y mínimamente tenía a cargo 100 soldados, o se dice que muchos más. El centurión es el que reconoce allí, leemos en el versículo 54, y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Nuevamente vemos a alguien tal vez ajeno a todo lo que había vivido Jesús y a todo lo que se nos relata en los evangelios de su vida. Si bien es cierto que vemos que otros oficiales romanos a lo largo del ministerio de Jesús también lo habían aceptado, ¿no? Se habían convertido. Pero este en especial me llama la atención la fe, ¿no? de él. Evidentemente él había estado, se dice que es posible que él, al ser oficial, había permitido o había dado la orden de levantar la cruz. Allí la forma de crucifixión era en la cruz recostada sobre el piso, se clavaba a quien iba a ser crucificado justamente, y luego la autoridad era quien daba la orden de levantar esa cruz. Cuando esa cruz se levantaba, quien estaba allí clavado comenzaba a sufrir el dolor tremendo de estar soportando su propio peso sobre los clavos en su cuerpo, adheridos justamente a la estructura de la cruz. Es muy posible que este centurión, no siendo judío, no tuviese su corazón endurecido contra Jesús como lo tenían los otros líderes judíos de la nación. La tradición dice que el centurión fue más tarde convertido a Cristo, y Lucas en el versículo 47 del capítulo 23 nos dice que el centurión glorificó a Dios testificando que aquel hombre era justo. Mateo nos dice que el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Quiero que reflexionemos juntos ahora, justamente volviendo a la pregunta inicial, ¿quién es Jesús para vos? ¿Reconoces a ese Jesús crucificado como lo hizo este centurión? Fueron personas comunes las que lo aceptaron inicialmente. Ni los religiosos, ni sus más íntimos, ni aquellos que eran los más santos llegaron a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esta es una aplicación, una enseñanza que creo que es muy útil y podemos aplicarla en nuestra vida hoy. Muchas veces tenemos la idea de que Jesús nos ama, o Dios nos ama porque somos buenos, porque nos portamos bien, porque hacemos beneficencia. Tal vez muchos hoy tienen la idea de que Jesús solo mira a aquellos que por sus acciones pueden llegar a Él, aquellos santos, entre comillas. Hoy te quiero decir que Jesús te está buscando a vos, que Jesús te mira y te ama como sos, que Él te conoce, que Él me conoce, que Él conoce nuestras miserias, que Él conoce nuestras frustraciones, que Él conoce nuestros dolores, que Él conoce todo lo que tuviste que pasar a lo largo de tu vida. Aún así, ese sacrificio
de este viernes que estamos recordando adquiere sentido y puede adquirir sentido hoy si abrís tu corazón a Él. Así como el ladrón crucificado al lado de Jesús, debemos reconocer que somos pecadores. No somos mejor que ese ladrón, que ese delincuente que estaba allí al lado de Jesús. En Romanos 3:23, Pablo dice, el apóstol, que todos pecamos y estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. También en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, Pablo advierte y nos dice que la paga del pecado, de nuestros errores, es la muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos saber que el castigo de nuestro pecado es la separación de Dios. Pero aquí vuelve a tomar sentido más que nunca, un sentido clave en nuestras vidas, el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús muere allí en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Dice Romanos también, en el capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vos me preguntarás, bueno, ¿qué hago frente a todo este panorama, frente a toda esta circunstancia? Te puedo decir que todos, tanto vos como yo, como cada uno de nosotros, debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Juan 1.9, 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Abrir nuestro corazón a Él, recibir a Cristo, comprender, o por lo menos aceptar por fe este sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. En Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando reconocemos que Cristo murió allí en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué valor tiene esta crucifixión para vos hoy? Vuelvo a preguntarte, ¿es simplemente una festividad más del occidente o puede realmente tener un valor y un sentido, darle un sentido a tu vida en este tiempo para que la cambie definitivamente? Todo esto lo aceptamos por fe. No hay nada que vos o yo podamos hacer para que Dios nos ame más o menos. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio lo más preciado que tenía, a su Hijo unigénito, para darnos vida a cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que quiero transmitirte en este Viernes Santo. Un mensaje que puede transformar tu vida. Y no te estoy vendiendo nada, ni te estoy ofreciendo un evangelio barato. Te estoy contando lo que he vivido yo, lo que hemos vivido muchos, y lo que hoy el mundo, cuando se siente vulnerable, cuando se siente que no puede ser autosuficiente, cuando siente que tiene que batallar contra enemigos que no puede ver, como una enfermedad, como un virus, hoy más que nunca puede ser un tiempo, un momento en el que reflexiones sobre esto y en el que Dios pueda entrar a tu vida a través de una decisión que vos hagas por Él. Te quiero decir también que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, no porque en el medio de su plan de armonía con el hombre, por el cual cada uno de nosotros fuimos creados allá en el inicio, y Adán y Eva pecan
y rompen esa relación, esa armonía con Dios. La crucifixión no es un parche, no es un plan B que Dios estipuló para que su plan inicial pudiera cumplirse. Él tiene todo, Él es soberano y Él tiene todo y tenía todo previsto. Sabía que su Hijo iba a ser entregado, sabía que vos y yo íbamos, aún en la libertad que Él nos dio, íbamos a elegir el camino equivocado. Aún así, Él entrega a su Hijo para restablecer esa comunión, esa armonía inicial con la cual creó al hombre. Que en esta Semana Santa, que en este Viernes Santo, esta palabra pueda quedar en tu mente y puedas reflexionar. ¿Reconoces a Jesús? ¿Reconoces el valor de su crucifixión, de su resurrección? Te pido que reflexiones en lo que pasó con estas dos personas que nombramos. Ese ladrón miserable, una porquería de hombre para la humanidad, para la sociedad. Dios lo amó y le dijo: en muy poco vas a estar conmigo en el paraíso, antes de que Jesús muera y entregue su espíritu. Y cuando allí Jesús muere, minutos después que se producen todos estos hechos, este terremoto, el velo que se rasga del templo, la oscuridad, en esa circunstancia, este centurión romano también abre su entendimiento y reconoce que justamente Jesús era y es el Hijo de Dios. Que este pueda ser el valor para vos de este viernes, de esta Pascua. Reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que puede darte vida y que puede cambiar a partir de esta decisión el rumbo de tu vida. Que Dios te bendiga.